La filosofía trascendental, cuyo plan traza de forma arquitectónica la crítica de la razón pura, se ocupa de mostrar lo que el sujeto pone de sí en el fenómeno como representación de la cosa en sí misma, que se denomina noumeno y que es incognoscible, mediante el estudio de las condiciones trascendentales, es decir, que posibilitan el conocimiento a priori en el entendimiento y en la sensibilidad. En la teoría elemental trascendental, en la primera parte, que se denomina estética trascendental, Kant muestra cómo el espacio y el tiempo son intuiciones puras, son la condición trascendental para que se dé toda experiencia, son las estructuras a priori anteriores a la experiencia que permiten la captación sensible y por lo tanto la construcción del fenómeno como representación. En la lógica trascendental, Kant muestra que hay unas categorías que de forma análoga a lo que hacen el espacio y el tiempo en la sensibilidad, en el entendimiento, estas categorías permiten los conceptos que posibilitan pensar los objetos que se dan a la experiencia. Por lo tanto, en la teoría elemental trascendental o doctrina trascendental de los elementos, Kant va a mostrar cómo hay condiciones a priori que permiten la sensibilidad y permiten los conceptos del entendimiento. Asimismo, Kant se propone depurar a la metafísica de aquella razón especulativa que, haciendo abstracción de la experiencia, como la paloma que piensa poder volar mejor en el vacío en ausencia de la resistencia del aire, pero descubre que en realidad no puede ni siquiera mantenerse volando en ausencia del aire. Esta metafísica que, al prescindir de la experiencia, conduce a los paralogismos cuando se piensa cuestiones relacionadas a la psicología, a las antinomias cuando se piensan cuestiones relacionadas al origen del universo, a la libertad, y finalmente al dogma cuando se piensa sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, permitiendo que la metafísica depurada de los paralogismos, de las antinomias y del dogma pueda emprender el camino seguro de una ciencia para convertirse en un organón de la razón pura, es decir, un sistema de todos los conocimientos a priori, cuya propedéutica es la crítica de la razón pura. Esta crítica no tiene una utilidad puramente negativa, como indica el mismo Kant, ya que, tomando la tercera antinomia de la razón pura, en donde se debate si el universo tuvo un origen y por lo tanto hay libertad, o si el universo no tuvo un origen sino hay una secuencia infinita de causa y efecto, de manera que todos los fenómenos están determinados por una causalidad que no comienza una única causa, sino que se extiende indefinidamente, va a mostrar que en el ámbito de la razón práctica, que implica la dimensión moral del ser humano, hay libertad. Y por lo tanto hay un segundo sentido de la distinción entre fenómeno y noumeno en el ámbito de la razón práctica, que tiene que ver con la moral y la libertad siendo lo nouménico en el ser humano, es decir, que no está determinado por la causalidad del mundo fenoménico que describe la física newtoniana, permitiendo esa libertad para elegir, que si se aceptara la tercera antinomia de la razón pura expuesta en la dialéctica trascendental, se mostraría que el hombre está determinado por lo fenoménico y por lo tanto no hay fundamento para la moral, para ningún discurso sobre la justicia. Pero Kant, en el ámbito de la razón práctica, permite ese ámbito de la moral y va a proponer el imperativo categórico, aceptando que en lo nouménico, que en este caso, en el contexto de la razón práctica, representa la libertad moral, es propiamente lo humano, eso que se refleja en aquella frase: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Teniendo en cuenta el proyecto de la filosofía trascendental, que se propone dar cuenta de lo que el sujeto pone de sí en el fenómeno como representación, es decir, las condiciones trascendentales que posibilitan el conocimiento a priori en la sensibilidad y en el entendimiento, en oposición a lo que plantea Hume en Investigación sobre el entendimiento humano, y pensando en esa tarea de depurar la metafísica de los paralogismos, las antinomias y el dogma para que emprenda el camino seguro de la ciencia, asimismo logrando explicar el éxito
de la ciencia desde la revolución científica con Copérnico, Kepler, Galileo y Newton a la hora de dar cuenta de los datos de la experiencia mediante los conceptos del entendimiento, entre todas las demás posibilidades y horizontes que abre la crítica de la razón pura. En el presente video me propongo explicar algunos de los conceptos principales consagrados en la estética trascendental y la lógica trascendental. Antes de estudiar la doctrina trascendental de los elementos, conviene comenzar por el segundo prólogo a la edición de 1787 de la Crítica de la Razón Pura, porque es en este prólogo donde Kant analiza qué ha permitido que ciertas disciplinas hayan emprendido el camino seguro de una ciencia, y es donde formula su crítica a la metafísica, que es descrita citando un verso de Ovidio de la Metamorfosis como Hécuba, la reina troyana que es reducida a una esclava. Es descrita la metafísica asimismo como un campo de batalla donde no es posible edificar una arquitectura de conceptos, un sistema del pensamiento que perdure, viéndose en constante lucha los escépticos, los nómadas que van de un sistema a otro, y las disputas sobre cuestiones que van más allá de la experiencia y que hacen que la razón especulativa llegue finalmente a las aporías, a los laberintos sin salida de un conocimiento que, al ir más allá de la experiencia, no puede tener la certeza que tiene la matemática o las ciencias naturales. En este prólogo, Kant afirma que se puede juzgar si una disciplina ha emprendido o no el camino seguro de una ciencia si las personas que participan en la empresa intelectual de dicha disciplina tienen una meta en común, un fin último que justifique toda su labor investigativa, y sobre todo si están de acuerdo sobre el método. En el caso de la metafísica no hay ni una meta en común ni hay un solo método que unifique todas las distintas indagaciones, investigaciones, mientras que en el caso de la lógica, la matemática y las ciencias naturales, la física, la química, la biología, pero especialmente la física, recordando el impacto que tuvo la mecánica newtoniana, mostrando la posibilidad de explicar desde la atracción gravitacional entre planetas hasta las leyes del movimiento, estas ramas del conocimiento sí pudieron emprender el camino seguro de una ciencia, a diferencia de la metafísica. Considerando que la lógica es una propedéutica para las otras ciencias, ya que se ocupa del razonamiento, desde el silogismo aristotélico, Kant considera que la lógica ha emprendido el camino de la ciencia con tanto éxito por ser una disciplina que se ocupa del razonamiento y por lo tanto no tiene que acudir a elementos externos de la relación entre premisa y conclusión, y ya que trata de las leyes y los principios que rigen el razonamiento correcto, acertado. En el caso, por ejemplo, del silogismo aristotélico, la conclusión que se deriva de las premisas es necesaria. Se trata de una deducción que no debe acudir a la experiencia para validarse, y por lo tanto es un tipo de conocimiento independiente de la experiencia. Como veremos más adelante, en la analítica trascendental hace referencia a esas categorías que son la condición trascendental para que se den los conceptos que permiten pensar los objetos en la experiencia, los objetos derivados de intuiciones empíricas captadas por la sensibilidad como facultad receptiva. Por eso pudo comenzar el camino seguro de una ciencia, la lógica aristotélica. En el caso de las matemáticas, durante mucho tiempo las matemáticas estuvieron en el mero tanteo, especialmente en los egipcios, y fue únicamente hasta que por una feliz coincidencia o accidente un griego descubrió las leyes de la demostración geométrica, sea Tales de Mileto, al haber probado el triángulo isósceles. Cuando se descubrieron en la antigua Grecia los principios de la demostración geométrica, ya no se estaba contemplando una figura con unas propiedades independientes del contexto humano, sino que el sujeto, mediante los axiomas
y leyes, operaciones de la matemática, estaba expresando lo que mediante el entendimiento y la sensibilidad pone de sí en la figura como una representación, y por tanto la matemática fue capaz de emprender el camino seguro de una ciencia y de crear juicios sintéticos a priori, juicios analíticos a priori, que en el caso de los juicios sintéticos a priori en geometría dependen específicamente del espacio como condición trascendental para la intuición empírica, para la experiencia, para que se dé un objeto en la sensibilidad como facultad receptiva. Mientras que en el caso de las ciencias naturales, cuando Galileo hizo rodar unos pesos que él de antemano conocía, o cuando Torricelli hizo que el aire soportara un peso equivalente a una columna de agua que él previamente conocía, de manera que la razón solo descubre lo que ella misma ha producido de acuerdo a sus planes, y dirigiéndose a la naturaleza con sus principios en la delantera, obliga a la naturaleza a responder a lo que ella misma, la razón, le propone. Y la razón se presenta, por tanto, ante la naturaleza teniendo en una mano los principios a priori y en la otra la experiencia, a la manera no de un alumno que escucha atentamente a su maestro, sino a la manera de un juez que obliga al acusado a responder. La razón interroga a la naturaleza partiendo de los principios a priori que permiten describir la información brindada por los sentidos mediante la experiencia, y ya que en la estética trascendental se va a mostrar que hay estructuras a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y en la lógica trascendental, específicamente en la analítica, se va a mostrar que hay unas categorías que son la condición trascendental para pensar los objetos que se dan a la experiencia. El éxito de la ciencia natural, específicamente de la física, a la hora de dar cuenta mediante conceptos de la experiencia sensible, se puede explicar mediante la concordancia entre el espacio y el tiempo como la condición trascendental para la intuición empírica, para la experiencia, y las categorías descritas en la analítica trascendental, que son la condición trascendental para que se den los conceptos que permiten pensar esa experiencia. Y ya que es posible pensar el espacio sin objetos, pero nunca un objeto sin espacio, porque el espacio es la condición trascendental para toda representación externa, para que se dé toda intuición empírica, mientras el tiempo es la condición para las representaciones internas, pero ya que incluso la captación sensible de los objetos externos al sujeto tienen que procesarse internamente, el tiempo también reúne las representaciones exteriores al sujeto. Y en la estética trascendental, Kant afirma la realidad empírica del espacio y del tiempo, señalando al mismo tiempo su idealidad trascendental. Esto quiere decir que si bien el espacio y el tiempo tienen una realidad en cuanto a la experiencia que se deriva de la sensibilidad, fuera de las facultades del sujeto, de la sensibilidad y el entendimiento, el espacio y el tiempo no tienen una realidad objetiva. El espacio y el tiempo en la realidad en sí misma, en lo nouménico, no existen. Por lo tanto, su idealidad trascendental. Lo trascendental hace referencia a la condición que posibilita el conocimiento a priori y por lo tanto a las facultades mediante las cuales el sujeto conoce, es decir, la sensibilidad y el entendimiento. Al mostrar que el espacio es una intuición pura, condición para que se dé la sensibilidad, Kant logra explicar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en geometría. Un juicio sintético a priori es universal, necesario, anterior a la experiencia, y se caracteriza porque el predicado añade información no contenida en el sujeto. Es un tipo de juicio que aumenta el conocimiento. Por ejemplo, cuando se dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, la noción de corta, distancia corta, no está contenida en el concepto de línea. Asimismo, en aritmética, cuando se dice 7 más 5 es igual a 12 o en cualquier otra operación, el concepto 12 no está contenido en el concepto 7 y 5, y sin embargo se enlaza en el juicio sintético a priori, que es universal y necesario y que permite añadir información mediante el predicado que no está contenida en el sujeto. Para que se añada esa información
al sujeto, en el caso de la noción de distancia corta añadida al concepto de línea, o en el caso de una operación aritmética el concepto 12, que surge de la suma de 7 y 5, el espacio tiene que verse como una intuición pura, porque si el espacio fuese una intuición derivada de la experiencia o a posteriori, este tipo de conocimiento, los juicios sintéticos a priori, no serían posibles, porque de un concepto no se puede derivar otro concepto, serían simplemente juicios analíticos. Lo anterior permite entender lo que Kant, en el segundo prólogo a la edición de 1787 de la Crítica de la Razón Pura, denomina el giro copernicano, porque la teoría del conocimiento de Kant transforma la noción de conocimiento, porque antes en la historia de la filosofía, desde Platón, se consideraba que las ideas matemáticas, geométricas, existían en un mundo independiente del contexto humano, y desde Platón se llegó a pensar que la ciencia podía dar cuenta de la esencia del universo, de una serie de principios o leyes que mediante el determinismo en el contexto de principios absolutos podían dar cuenta de la naturaleza con absoluta certeza, pero desde Kant se derrumba esa posibilidad de dar cuenta de una verdad independiente de los horizontes interpretativos del sujeto, que son la sensibilidad y el entendimiento. Ya no es posible dar cuenta de una verdad absoluta independiente del contexto humano, ni de la cosa en sí misma, como es, tal y como es en sí misma, porque toda captación sensible de cualquier objeto tiene que pasar por el espacio y el tiempo, que son intuiciones puras, que no tienen una existencia fuera de las facultades del sujeto, mediante las cuales conoce la realidad, y los conceptos, al menos en la ciencia, que describen la experiencia, parten de unas categorías que son a su vez a priori, son las condiciones trascendentales para poder pensar los objetos que se dan en la experiencia. Y por eso, ya que hay unas estructuras a priori de la sensibilidad, del espacio y del tiempo, y asimismo unas categorías que permiten los conceptos mediante los cuales se puede pensar los objetos que capta la experiencia, no es posible dar cuenta de lo nouménico, de la realidad en sí misma. Toda la ciencia y todo su éxito a la hora de describir la realidad fenoménica parte de esos principios a priori de la sensibilidad y del entendimiento que concuerdan en el lenguaje de descripción de la naturaleza de las ciencias naturales. Hume, en Investigación sobre el entendimiento humano, al establecer esa distinción entre relación de ideas y cuestiones de hecho, siendo la relación de ideas el campo de la matemática, de la lógica aristotélica, y las cuestiones de hecho refiriéndose a los acontecimientos de la realidad cotidiana que capta la experiencia, llegó a decir que si bien hay un conocimiento universal y necesario en la relación de ideas, en cuestiones de hecho no se puede tener deducciones necesarias ni una certeza absoluta, sino solo se pueden hacer inferencias basadas en la costumbre, que fundamenta una creencia a su vez fundamentada en la asociación de ideas, que son la causalidad, la contigüidad en el espacio y en el tiempo, y la semejanza. La mente asocia las ideas derivadas de impresiones sensibles y fundamenta una creencia que produce un hábito o una costumbre de esperar que en algún tiempo se presenta un fenómeno semejante a lo que se ha asociado de cierta forma por la mente en el pasado, y por lo tanto se genera la relación causa y efecto como una inferencia probable, mas no como una verdad necesaria en el caso de las deducciones silogísticas en lógica o de las demostraciones geométricas en matemáticas. Sin embargo, Kant va a mostrar en la estética trascendental que si bien no se puede dar cuenta de la realidad en sí misma, hay unas estructuras a priori, es decir, que no se fundamentan en la experiencia y de hecho son las que fundamentan la experiencia,
y que son parte del sujeto mediante estas condiciones trascendentales para la sensibilidad y el conocimiento, se da forma al fenómeno como representación. Nunca se puede ir más allá del fenómeno y todo lo que el sujeto puede conocer está determinado por estas condiciones trascendentales de la sensibilidad y el entendimiento.